Existen lugares donde pasamos sin dejar rastro, como los hoteles, sitios de paso donde miles de personas duermen, ríen, lloran y se van. Pero, ¿qué pasa cuando algo se queda atrás? En algunos de estos hoteles hay habitaciones que no aparecen en los catálogos ni en las reservas en línea. Habitaciones que el personal evita y que los huéspedes, sin saberlo, a veces ocupan por error. Hoy vamos a hablar de una de ellas, un lugar que se ha vuelto una leyenda en foros de internet y relatos de viajeros, la habitación 428. Un cuarto aparentemente normal, pero que ha acumulado suficientes experiencias inexplicables como para crear su propio archivo del miedo. La historia de la habitación 428 casi siempre empieza de la misma forma. Un viajero cansado, un cambio de reserva de último minuto y una llave entregada con una sonrisa tensa por parte del recepcionista. Ese gesto que podrías interpretar como cansancio, pero que en realidad es una mezcla de temor y resignación. Quizás hasta una súplica silenciosa para que regreses si escuchas algo extraño durante la noche. A partir de aquí, los hechos se repiten como un patrón aterrador. Golpes que vienen desde dentro de la pared, luces que se encienden solas, sombras que se deslizan por el rabillo del ojo y la sensación más común de todas, que alguien más está en la habitación, respirando justo detrás de ti. Uno de los relatos más conocidos viene de un estudiante universitario que se hospedó allí durante un viaje. Cuenta que en su primera noche escuchó pasos dentro del baño, como si alguien caminara descalzo sobre el piso frío. Fue a revisar varias veces, pero no había nadie. Lo realmente inquietante fue que cada vez que encendía la luz del baño, el espejo estaba completamente empañado, como si alguien hubiera estado apoyado contra el vidrio, respirando pesadamente. El estudiante juró que incluso llegó a ver, por una fracción de segundo, la marca de una mano abierta en el cristal, como si alguien la hubiera presionado desde el otro lado. Cuando parpadeó, la marca había desaparecido. La habitación 428 también parece tener una cualidad extraña. No importa cuánto tiempo permanezca vacía, siempre tiene un olor particular. Algunos lo describen como humedad antigua, otros como perfume viejo mezclado con polvo. Pero varios huéspedes coinciden en un aroma que no encaja con ningún producto de limpieza. Un olor tenue pero persistente a ropa mojada que nunca terminó de secarse. Este olor aparece incluso con el aire acondicionado apagado y la ventana sellada. Es un detalle pequeño, pero que aumenta la sensación de que algo allí dentro simplemente no está bien. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. Un antiguo empleado del hotel reveló de forma anónima un secreto que el público nunca debería conocer. La habitación 428 recibe llamadas internas constantemente, incluso cuando está desocupada. En el panel de control de la recepción, la llamada aparece como proveniente del teléfono de ese cuarto, pero aquí está el detalle. La línea telefónica de la habitación fue desconectada hace más de 10 años. Durante una renovación, la dirección ordenó quitar todos los teléfonos antiguos. Aún así, la centralita sigue registrando llamadas entrantes desde la 428. El personal asegura que las llamadas son silenciosas. Nunca se escucha una voz, ni un ruido de fondo. Solo una línea abierta, desde una habitación que no tiene teléfono. El origen de todo esto es un misterio, y las teorías son cada vez más perturbadoras. Algunos creen que en los años 80 la habitación fue el escenario de un suceso trágico que el hotel nunca reportó para evitar problemas. Otros hablan de un huésped que desapareció sin dejar rastro y cuyo equipaje fue encontrado días después, perfectamente ordenado dentro del armario, como si alguien lo hubiera colocado allí con cuidado. Incluso hay una leyenda que conecta el caso
con la desaparición de un obrero durante la construcción del hotel. Se dice que un trabajador quedó atrapado accidentalmente detrás de una pared recién levantada y nunca lo encontraron. Los golpes que se escuchan en la habitación, según esta historia, serían el eco de su intento desesperado por salir, repitiéndose cada noche a la misma hora. Uno de los testimonios más estudiados es el de una pareja que se alojó allí en 2016. La mujer cuenta que, durante la madrugada, sintió un peso hundiendo el colchón a su lado, como si alguien se hubiera sentado en la cama. Pensando que era su esposo, abrió los ojos, pero lo vio profundamente dormido del otro lado, dándole la espalda. El peso se mantuvo por varios segundos y luego sintió cómo algo se inclinaba hacia ella, acercándose a su cuello. No escuchó nada, pero sintió un frío intenso tan penetrante que le erizó la piel desde el pecho hasta los hombros. En el momento en que encendió la luz, el peso desapareció y la cama volvió a su posición normal, como si nada hubiera pasado. Pero quizás el caso más famoso sea el del turista que decidió grabar su noche completa en la habitación 428. Colocó su teléfono en una silla, apuntando hacia la cama y la puerta. La grabación, que después se filtró en redes sociales, mostró algo escalofriante. Durante casi 2 horas, la puerta del armario se abría y cerraba lentamente, coincidiendo con un ligero temblor en las sombras de la habitación. A las 3:17 de la madrugada, una figura casi humana se levantó desde el suelo, como si hubiera estado acostada boca abajo debajo de la cama. La figura se incorporó, se quedó quieta un momento y luego se desvaneció en la oscuridad, sin moverse hacia la salida. Los expertos que analizaron el video no encontraron signos de manipulación digital, pero lo más raro fue que, aunque el turista juró haber puesto el teléfono en una silla, el ángulo del video parecía grabado desde una altura mayor, como si alguien lo hubiera levantado y sostenido en silencio. Aunque la habitación 428 es la más conocida, no es la única. En hoteles de todo el mundo existen cuartos que nunca se usan. La excusa oficial suele ser una falla en la ventilación, una fuga de agua o un supuesto daño estructural, pero si investigas lo suficiente, descubres la verdad. Huéspedes que huyeron a mitad de la noche, empleados que renunciaron tras un turno en ese piso, o cámaras de seguridad que captan puertas moviéndose solas y sombras cruzando pasillos vacíos. Algunos investigadores paranormales creen que los hoteles actúan como acumuladores de energía emocional. Son lugares donde miles de personas viven momentos intensos de alegría, tristeza, estrés o miedo. Esa energía, dicen, puede impregnarse en las paredes, creando espacios donde la realidad se debilita. La habitación 428 sería uno de esos puntos, un nodo donde lo emocional, lo físico y lo inexplicable convergen. Lo más perturbador es que algunos testimonios afirman que el fenómeno no siempre se queda en la habitación. Hay huéspedes que aseguran haber sentido esa presencia incluso después de cambiarse de cuarto. Una silueta que se queda en el marco de la puerta, un reflejo imposible en el espejo del ascensor, un susurro en el pasillo que parece decir un nombre. Es como si la entidad de la 428 no estuviera atada a un espacio físico, sino al visitante que se atreve a perturbarla, aunque sea por accidente. Los empleados veteranos del hotel admiten en privado que todos conocen la reputación de la habitación, pero nadie habla de ello oficialmente. Incluso quienes nunca han entrado aseguran sentir que alguien los sigue cuando limpian el pasillo. Un encargado de mantenimiento nocturno contó que una noche escuchó el sonido de la ducha funcionando dentro de la 428. Cuando usó su llave maestra para abrir, la ducha estaba cerrada, pero el espejo estaba completamente empañado. Y en el reflejo,
Una figura apenas visible se alejaba hacia el fondo, como si saliera por una puerta que no existe en el cuarto. Hoy en día, muchos hoteles optan por sellar por completo estas habitaciones problemáticas. A veces cambian la numeración de todo el piso o modifican el diseño para intentar romper la energía del lugar. Pero en el caso de la habitación 428, el número parece ser una parte fundamental del fenómeno. Incluso cuando intentaron renumerar las habitaciones, los sucesos continuaron, como si la entidad no necesitara una placa metálica en la puerta para saber cuál es su territorio. La habitación 428 no es solo un cuarto maldito, es un punto de encuentro entre nuestro mundo y algo que se niega a ser comprendido. Un recordatorio de que hasta el lugar más rutinario, como un hotel, puede esconder historias que desafían toda explicación. Historias que siguen vivas, esperando a que el próximo huésped, por error o por curiosidad, abra esa puerta, aunque quizás nadie debería hacerlo jamás. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.